Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en este momento iniciando el programa Expo Verdad, transmitido a través de la emisora Único Radio y también a través de todas nuestras plataformas digitales de Único Panamá. Estamos en Facebook, en Instagram y en redes sociales. Recuerden, todos los miércoles a las 5 de la tarde vamos a estar en este espacio conversando de temas de interés nacional e internacional. En esta ocasión tenemos una invitada especial. Como todos saben, pues durante ya algunos meses hemos estado en el gran inicio o gran reinicio de las clases presenciales en nuestras escuelas públicas de este país, y pues después de un largo tiempo, un largo periodo de pandemia y de cuarentena, pues se tuvo la oportunidad en esta ocasión de reabrir las escuelas y tener pues a nuestros hijos en los claustros educativos. Durante este tiempo han pasado muchas cosas y no podemos perderle la mirada ni la pista a lo que ha estado sucediendo a nivel educativo. Nosotros hoy queremos hacer un balance. Queremos hacer un balance junto, claro, obviamente con las personas idóneas, entre esas, pues la invitada del día de hoy, de cómo está esa nueva reapertura de clases, cómo se ha presentado la situación a nivel de las escuelas, cómo está el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo cómo están las condiciones de nuestras escuelas, de nuestras instituciones educativas. ¿Por qué? Porque ahí están nuestros hijos, ahí están nuestros maestros, nuestros profesores, haciendo una labor día a día para darle a nuestra sociedad esas herramientas a través de la educación que se le da a nuestros niños y niñas de este país. Así que hoy vamos a tener un momento muy particular, muy especial de análisis, de balance. Vamos a conversar sobre cómo está la situación a nivel educativa, sobre todo si se han reparado las escuelas, si tenemos los fondos para repararlas, si tenemos los trabajadores manuales y todo el personal, los funcionarios que se necesitan para poder que el proceso de enseñanza-aprendizaje siga adelante. Pues hoy tenemos con nosotros a nuestra profesora, nuestra gran amiga, la profesora Isis Caballero, quien es presidenta de la Asociación Nacional de Directivos de Escuelas Oficiales de la República de Panamá, ANDEOP. También pueden seguirle a ella y a la asociación a través de la cuenta de redes sociales @ANDEOP Panamá. Y creo que es así, ¿verdad, profesora? Saludos, profesora Isis, bienvenida. Así mismo, Pre- sí, muy buenas tardes. Gracias, licenciado Alberto, por invitarnos a su importante programa y la verdad es que tiene ya muchos seguidores y pues la posición que ustedes tienen ante diferentes situaciones que pasan en el país, pues los hacen ser a ustedes un grupo, por decirlo así, muy objetivo en cuanto a los problemas que se presentan, a la visión y también con las propuestas que muchas veces nos presentan, nos orientan a cómo seguir desde diferentes puntos de vista. Bien, nosotros iniciamos el año lectivo con el decreto 2077. Al inicio del año lectivo, antes de que esto se diera formalmente, ya teníamos muchos problemas porque recordemos que la pandemia casi se fue a 2 años sin que los estudiantes estuviesen en los centros educativos. El primer año para nosotros fue un año totalmente muerto en lo que fue lo que sería la gestión para mejora de infraestructura y prácticamente las diferentes regiones educativas, los departamentos del FESE no fueron tan funcionales. En el 2021, como el decreto 25 se inició también a distancia, pues había que darle prioridad a sacarle los módulos, los alquileres de fotocopiadoras, compras de hojas, tintas, todo esto, llevar módulos hasta donde llegasen los estudiantes, estuviesen. Fuimos recibiendo poco a poco guías, pero las guías no fueron para todas las asignaturas ni tampoco para todos los niveles. Los que tenían o tenemos bachilleres y también los técnicos, los IPT, no recibieron este tipo de apoyo de la guía, por lo tanto, las inversiones que había que hacer para cada uno de los estudiantes era mucho mayor. Para el padre de familia fue muy difícil también en vista de que deseaban tratar de meterse a través de diferentes plataformas.
Las plataformas a través de tarjetas fueron muy costosas y por lo tanto muchos se vieron obligados a entrar en lo que sería un plan de internet que para ellos, teniendo problemas ya directamente en sus hogares de falta de empleo, de recursos económicos y de pocas entradas, pues era un mundo. Bien, por lo tanto 2020 y 2021 fue poco lo que se dio para lo que serían los manejos de las gestiones de infraestructura, pero llegando al 2022 y ya inclusive antes, nosotros hacíamos solicitudes en el 2021 por los daños que se fueron presentando en los centros educativos, porque ustedes sabrán que es muy difícil controlar por lo menos el problema de las polillas. Entonces comenzamos con centros educativos, cantidad de sillas dañadas, pues a nosotros nos llamaban y nos preguntaban cuántas sillas necesitan y hasta creíamos que nos iban a invertir en sillas desde las diferentes regiones educativas o un proyecto nacional, que era lo que le decíamos a la señora ministra en la última entrevista, que si sabemos que se van a necesitar miles de sillas, porque esto no hace una sola compra el Ministerio de Educación y las lleva a cada uno de los centros educativos y no nos vemos llamando siempre para que nos manden un personal del departamento de mantenimiento de las diferentes regiones educativas para que fueran a evaluar las situaciones. Entonces, en vista de que se inició prácticamente el nuevo gobierno, lo que más reinó fue las desvinculaciones que se dieron a los personal administrativo, dejándonos sin este personal para darle el mantenimiento manual que tú le puedes dar al centro educativo, que prácticamente es cosmético, porque realmente los daños que se fueron presentando en los centros educativos eran muy grandes, muy costosos, y no tenían recursos ni en los centros educativos humanos, ni en las direcciones regionales, porque personales que ellos tenían, que eran muy buenos, eso no importaba en este momento, había que desvincularlos. Por lo tanto, muchos centros educativos no fueron visitados en estos 2 años para ver un simple daño como de paredes, de tuberías, de los daños de los sanitarios, para hacer evaluaciones, porque también por este asunto y este gran problema que se dio con la pandemia, muchos padres de familia perdieron sus trabajos. Estudiantes que estaban en colegios privados tuvieron que ir a los colegios públicos que ya estaban hasta el sol de por hoy la condición abarrotados, económica se vieron que se obligados presentó. entonces virtualmente, o vamos a decir a distancia, se podía hacer porque tú podías crear plataformas como esta en la que estamos en este momento, donde los estudiantes se podían atender de esa manera, pero una vez, porque tú en una plataforma, pues cientos de estudiantes pueden estar, pero cuando pasó la pandemia quedó el compromiso de las direcciones regionales o del Estado con estos centros educativos de de llevarle, hacerle los modulares y no fueron construidos. Nos vemos que con problemáticas como esto, algunos directores sufrieron lo que sería el ataque de la comunidad educativa porque se los responsabilizaron y tras que los responsabilizaron las mismas autoridades Profesora, antes de dar precisamente, una explicación precisamente, disculpa que le interrumpa, precisamente sobre eso quería yo hacerle la pregunta y usted me quitó la palabra. Precisamente siempre se ve, cuando son cuestiones de mejoras o de reparaciones en las escuelas, se ve como el primer responsable al director. Y es lógico porque obviamente el director es el que da la cara y el que está al frente del centro educativo, es al que ven todos los días los maestros, los profesores, los estudiantes y los padres de familia. La pregunta que yo tengo es la siguiente: en estos 2 años que tuvimos en virtualidad, los directivos de escuela solicitaban de manera formal los requerimientos que necesitaban para sus escuelas, y cuál fue la respuesta en el caso de que lo hicieran del Ministerio de Educación. Bueno, claro que sí. Los directivos somos responsables. Cierto es, la ley nos ampara en el hecho y esto nos respalda de que somos los representantes legales de los centros educativos. Tenemos que manejar y administrar el recurso económico y humano de los mismos, pero nosotros podemos administrar lo que tenemos. Cuando nos tenemos algo, cuando se nos daña, cuando se presenta una necesidad urgente, nosotros presentamos las notas de solicitud a las direcciones regionales como lo establece la normativa.
Sin embargo, nosotros tenemos evidencias. En todos los colegios hay evidencias de que nosotros mandamos la solicitud por las necesidades que se presentaban de solucionar los problemas en los centros educativos a las direcciones regionales. Las direcciones regionales que no contaban con el personal, y otra es que de repente te salen con que el personal está en otra parte, de que los desvincularon, que esperáramos un momento, que no tenían el personal idóneo para tal evaluación, porque las evaluaciones pueden ser de electricidad, de los aires acondicionados, de los equipos técnicos, de la necesidad de infraestructura, de ingeniería, en fin, cada una de esas necesidades que se iban presentando, tú tenías que buscar la forma de darle solución, pero ellos recibían las notas y no a todos los colegios le dieron respuesta. Esto era un asunto como la lotería, para ver si te la sacaban o no la sacaban, un asunto de mucha suerte para algunos colegios, y que el mismo Ministerio de Educación, el mismo viceministro reconoció que no han llegado a esos centros educativos, y sobre todo en esas áreas donde tendrían que caminar hasta 2 días para llegar, como lo serían las áreas de las comarcas, que son las que han sufrido mucho más los golpes que han dado las pandemias. Pero lo que queríamos es que, lo que queremos y seguimos es que les den respuesta de los compromisos, que salgan a la luz las grandes verdades, que no lo van a hacer. Esto va a ser por orgullo y porque quizás el partido político que representa no le va a permitir decirle, realmente nosotros no llegamos, realmente los recursos del Estado lo usamos para tal cosa, pero a los centros educativos no les dimos la oportunidad de que hicieran partidas extraordinarias, porque los recursos del FESE son muy pocos. Cuando todos dicen, hay miles de dólares, expliquen que son $40 por estudiante. $40 por estudiante, que para qué alcanza en un año, no es suficiente. Nadie en la casa, si usted le dice, bueno, le vamos a dar por cada hijo suyo $40 para que viva feliz, resuelva todo en la casa, no alcanza. Entonces, en la escuela, aunque sean muchos estudiantes, de más grande es un colegio, más grandes son las necesidades, más grandes son los daños que se presentan en los mismos y más caros son. ¿Por qué? Porque ahora que hablamos de este tema y presentamos, nos permite, es que resulta ser también que aunque tengas el recurso, porque para esos tiempos no lo tenías, ahora están depositando las 2 partidas del 2021. Tienes que correr a buscar y gestionar, aunque ya teníamos procesos hechos, pero eso no quiere decir que puedas hacer la compra de inmediato. Te tienes que ir a un sistema de compra en línea, que el sistema de compra en línea ya estamos cansados de denunciar, que es un sistema que está sumamente caro, donde están extralimitados los precios, que no hay un control. La DGI o todos los que tengan que ver con el control de precios no lo hacen para estas empresas que están en línea, y sobre todo cuando tienen que pagar hasta un alto flete por la compra de lo mínimo. Tú compras un equipo que te costó en batería $49, $52 y estás pagando de flete $27. Usted con su, o sea, casi la mitad de lo que es el precio del producto, se puede decir. El 50% del producto lo paga el flete. Exacto, tienes que hacerle todo a la empresa gana 100% encima de que ya tiene 3 veces más caro el producto en línea. Y esto no se trata de que te expliquen cómo hacer las compras, porque se han equivocado cuando nos dicen que nos tienen que capacitar de cómo comprar. No se trata de eso, se trata realmente que las autoridades que tienen el control de estas empresas, que ni tan siquiera deben existir, antes estaban las compras a través de cotizaciones. El FESE veía las diferentes cotizaciones y la misma gente del FESE le escogía. Ahora pedimos que volvamos a los tiempos aquellos, que volvamos a las cotizaciones, porque antes era el FESE solamente. Ahora tenemos una oficina que se llama Cumplimiento y también está Contraloría. Si con todas estas personas que tú le estás llevando las cotizaciones aún no cree, entonces esto realmente no les interesa el bien. Buscan la forma de solucionar a otras instituciones, pero el Ministerio de Educación, que tiene que ver con miles de niños, con seres humanos, no le dan la oportunidad de que realmente hagamos las mejores compras, de que economicemos lo poco que tenemos en recursos y de que la gestión sea más rápida sin tanto problema. Porque a veces con todo este papeleo, que si te aprueban o no te aprueban, cuando ya se venció. Profesora, ¿qué pasa? ¿Cómo le fue a usted con la solicitud que ustedes le hicieron? Me enteré, fue pues, más que todo por los medios de comunicación,
a la Defensoría del Pueblo. Creo que tenemos una Defensoría del Pueblo en este país que defiende a la gente, que defiende a la población. Bueno, Y ustedes, me imagino que ustedes fueron allá. ¿Qué fue lo que dijo la Defensoría del Pueblo ante estas nos gustaría que irregularidades? nos gustaría que este mensaje le llegue a la Defensoría del Pueblo, pues no creemos en tal defensoría. Debe existir una institución que de verdad defienda los derechos del pueblo. Y el pueblo somos nosotros. El pueblo no son los jefes de las instituciones que nombra un partido político. Porque cuando tú le presentas una nota a una Defensoría del Pueblo, si yo le digo a la Defensoría del Pueblo, señor defensor, el licenciado Alberto Petty, en este momento no está respetando esto, ni lo otro, ni lo otro, como que una defensoría que debe buscar la información, que debe investigar, le pregunta, señor Alberto, licenciado Alberto, en realidad, usted esto, ¿respeta o no respeta? ¿Usted qué va a responder? Yo sí respeto. Entonces nos mandan como respuesta. Esto, según las investigaciones, sí se está respetando el proceso. Esto, por lo tanto, se cierra las querellas. Hemos puesto querellas en la cual ya no vamos a poner una querella más en la Defensoría del Pueblo. Hemos dejado de creer en ellos. Ellos son Defensoría del Pueblo, no de las autoridades que los nombran. Y si esto es un asunto político, pues el pueblo jamás va a ganar en esto. Lo primero que tenemos que ver, y fue una vergüenza, que la Defensoría del Pueblo dijera que la solución de los problemas que hay en los centros académicos es la necesidad de capacitación que tienen que tener los directivos. Me pregunto cuánta información tienen ellos de lo que está pasando en el convenio marco, de las compras en línea, qué tan económicas o no económicas son, cómo se dan los procesos, cuánta burocracia hay en el sistema, cómo nos atajan los procesos en las direcciones regionales, que verifiquen cuántos proyectos tiene cada centro educativo, que si hay problemas, que fueron lo que supuestamente averiguaron de 144 colegios que sí tienen problemas, y todos los problemas radican en que el director es el que se tiene que capacitar. Qué vergüenza realmente. Nos gustaría, de verdad, decía Martin Luther King, tengo un sueño que algún día pudiésemos tener de verdad defensores que hagan su trabajo, que investiguen, que busquen la información y que le pongan el cascabel al gato. Cuando eso se haga y nos den recomendaciones, serán las mejores, pero no para quedar en gracia con otras personas, porque que vengan ellos que les vamos a dar nosotros capacitaciones de qué es lo que pasa con el FESE, que ellos realmente se metan en un sistema de compra y que vayan con los recursos de su plata, de su bolsillo, de su quincena, a comprar en el sistema para más compra y que nos expliquen cómo les va. Porque eso, ninguna persona en sus 5 sentidos se atrevería a comprar los únicos recursos que tiene en un producto que va a ser sumamente costoso cuando tú te lo encuentras hasta 6 o 5 veces más barato en el mercado local. Bien, profesora, entonces, si eso recordemos... pasa, si saben que hasta la misma firma es... Claro, recordemos, profesora, que en el año 2020, si mal no recuerdo, se crea en la Asamblea de Diputados la nueva ley de contrataciones públicas que viene a modificar la ley anterior, la ley 153, que le da el nuevo marco de referencia a todas las acciones de contrataciones a nivel del Estado, ¿no? Y precisamente allí se dieron ciertos toques o ciertos retoques al tema de los convenios marco, y pienso que ahí es donde está el inconveniente que usted nos acaba de mencionar, y que de hecho en la práctica, porque de repente este programa lo ven muchas personas que son estudiosos del derecho y que conocen bien el tema de las contrataciones públicas, pero ahorita con lo que usted nos acaba de decir nos está hablando y nos está diciendo sobre ciertas, no vamos a decir anomalías porque de pronto no tenemos la certeza de que sea así, pero sí por lo menos situaciones inconvenientes que se dan en el tema de contrataciones, como por ejemplo el tema de los costos altos, que tendrán algunas razones que siempre la explican, por el tema de pagos a 6 meses, a 8 meses, a 1 año, de que demora todo el proceso de compra y de pago de bienes y servicios. Pero lo cierto es que sufre mucho, en este caso muy particular, sufre mucho la educación, sufre mucho el mantenimiento de nuestras escuelas y el mantener el proceso de enseñanza-aprendizaje en
en forma óptima, justamente para que nuestros hijos, yo también soy padre de familia y tengo hijos hijas en escuelas, y ese proceso yo sé que es muy complejo, muy complicado. El tema de las contrataciones públicas es muy complicado. Eso vamos a tratarlo en otro programa, que vamos a invitar a profesionales en la materia para que nos expliquen el tema de los convenios marcos y todo lo demás. Pero dándole referencia a lo que usted acaba de decir, en ese tema de las contrataciones públicas, mi estimada profesora y todos los oyentes y que nos ven por redes sociales, hay una entidad muy importante en este país que cumple la función de fiscalizadora, tanto a nivel previo como a nivel posterior. Y esa es la Contraloría de la República. La Contraloría de la República, mi estimada profesora, ha estado pendiente de todo esto que usted está diciendo. Bien, nosotros hemos mandado nuestras notas. Cada vez que cualquier director tiene que ir y llevar la firma, llevar los problemas, nosotros conversamos directamente con las personas que tienen que ver y ellos ven los procesos y los problemas burocráticos que nosotros tenemos. Por supuesto que lo saben, porque el mismo Ministerio de Educación tiene oficinas de Contraloría en cada una de las direcciones regionales, inclusive en el mismo Ministerio de Educación. Y las notas que hemos presentado, que directamente se le reenvía al equipo a través de las oficinas del FESE, ellos hacen estos enviados. Pero de todas maneras, ellos ni tan siquiera tienen lo que llamaría descarte la duda metódica. Cierto que no hay una verdad absoluta. Esta es la verdad que nosotros estamos viviendo acá. Pero ni tan siquiera la ponen en duda ellos allá. Ellos no hacen lo mínimo para cambiar. Hasta el sol de hoy, nosotros no hemos visto una propuesta del Ministerio de Educación a la Asamblea para ver cómo se cambian las normas de tal manera que nos posibiliten la oportunidad de compra. Las auditorías existen, que nos las hagan siempre si desean, que el producto que se va a comprar lo encuentren, que realmente a nosotros nos dejen administrar, pero así como lo están haciendo, realmente nosotros nada más tenemos que ejecutar lo que ellos disponen como si fuéramos muñequitos, cuando muchas veces nos llegan productos de mala calidad, nos obligan a comprar hojas que son sumamente delgadas, que ni tan siquiera los equipos que tenemos en las escuelas aceptan ese tipo de hojas. Tintas que no nos duran para nada. ¿Por qué? Porque tú no puedes poner marca, solamente tienes que poner más o menos cómo la quieres, pues, los lineamientos de cada una de eso, de las especificaciones, pero no puedes poner la marca, y al no colocar la marca te van a vender tinta de la más barata, de la más mala, que no nos dura nada y que no es tan funcional. Y así como eso, nosotros vamos a encontrar de todo, todo. Entonces también hay muchas empresas que ni tan siquiera existen realmente en físico. ¿Qué quiere decir? Le permiten crear muchas empresas en ese sistema, que son las que compran al mercado local y nos las venden 5 veces más caro. Y cuando tú sientes que eso no fue funcional, que no te sirve, que lo quieres cambiar, es un lío que a ti te lo devuelvan. Entonces, podrás pasar meses y años esperando. Compran un monocultor y la cuchilla viene en mal estado. ¿Y quién se la ganó? Una empresa que no tiene ninguna máquina en su casa, porque las empresas salen de casa, son empresas en línea. Y por lo tanto, si ellos tuvieron que comprarla muy barato, recibirlas y cambiarla es un mundo. Así que te quedas con ese producto dañado y reclamando, que también pareciera como que si nosotros no tuviésemos más nada que hacer. Esa es la parte de compras. Para nosotros es un gran problema por el hecho de que no existe la forma de que a nosotros se nos ayude en este problema. Inclusive todavía con todos estos dolores de cabeza que nosotros tenemos, las compras de alimentos. Las compras de alimentos, antes tú cotizabas en los supermercados más cerca a donde se encuentran las instituciones educativas. ¿Y qué pasaba? Que tú, por ejemplo, le decías a un súper que tú la carne no te la ibas a llevar de un solo todo, porque no tenías suficiente freezer o la nevera no daban la capacidad. Y ellos te mandaban la siguiente porción la siguiente semana porque estaban en tu comunidad. Ahora, ¿qué pasa? Que con todo esto se gana la compra. Una empresa que está, nosotros estamos en Santiago, en San Francisco, una empresa que está en Panamá. Entonces, a estas empresas no les conviene dividir la mercancía en 3 partes para llegar hasta allá. Y de ser así, que son para 3 órdenes, entonces serían 3 fletes prácticamente, porque
tú tienes que pagarle todo eso cuando antes no lo teníamos que hacer. En el mismo carro del colegio o cerquitita tú ibas, lo traías y lo llevabas. Entonces, ya esto es un problema que nosotros tenemos Profesora, más que, adicional. mire, lo que voy a decirle y esto, porque la dinámica de este programa es más que todo conversar y ver los problemas nacionales e internacionales, y en este caso hablando del tema educativo y el proceso tedioso que ustedes tienen que llevar para el tema de compra. ¿Sabe qué es lo que sucede, profesora? Que ustedes están amarrados por una ley de contrataciones públicas. Y obviamente esa ley fue creada, o esa modificación a la ley 22 se dio en el año 2020. En el año 2020, si ustedes recuerdan ese año, fue el año en que inicia la pandemia. Esta ley es de marzo del 2020. La pandemia se dio, o el primer caso de COVID se dio el 9 de marzo. Si mal no recuerdo fue como el 30 o 31, 30 de marzo que se da esta ley. La pregunta que yo tengo, no tanto pregunta, más que todo como una opinión, ¿no? Y quiero también aportar un poco a la solución del problema, ¿no? A la solución del problema. En el tema de esta ley, yo siento que el tema de la reglamentación es importante. Porque en cuyo caso que nosotros estamos regidos por la ley 153 en este momento, que es la ley que está en este momento vigente, lo cierto es que todo lo que usted está diciendo, mire eso, un producto que no puede ser distribuido en 4 o 5 partes, tiene que ser enviado totalmente porque a la empresa no le conviene, porque esa empresa está en Panamá o está en Chiriquí, usted está en Veragua, creo que es, ¿verdad? Esa donde usted está es de la provincia de Veragua, creo, ¿verdad? Es así. Ok. ¿Qué resulta? Que resulta que debe haber alguna manera que ustedes puedan incidir en la reglamentación de esta ley. Yo todavía no sé, no tengo conocimiento de que si esta ley pues ha sido reglamentada ya en este momento. Yo sí sé que la ley 22 había ciertas reglamentaciones, pero de esta no sé, la verdad no estoy muy enterado Sí, sobre ese tema. Pero hay que incidir en esa, ya está reglamentada. Recordando que ellos deberían establecer los precios y las condiciones para los tipos de adquisiciones de bienes y servicios. Correcto. Pero hasta dónde ellos regulan que realmente estos bienes y servicios o que los convenios sean para mejoras de los centros educativos o de las instituciones, porque esta ley prácticamente son para todas las entidades del gobierno. Entonces, lo que nosotros vemos es que los que salen ganando aquí son ellos, siempre van a ser ellos. Los colegios no. A nosotros nos da mucho dolor saber que tenemos que comprar en línea algo que está sumamente caro y que acá, en cualquier mercado local, tú te la vas a encontrar mucho más económica. Y aún ellos, sabiendo eso, no hacen nada para cambiar esta normativa. Esta normativa la modificaron en aquellos tiempos solamente para que ¿cómo decirle? Los representantes pudieran hacer compras, las alcaldías pudiesen hacer compras más rápidas, los municipios en sí. Pero para nosotros que teníamos que tratar con los estudiantes y con los centros educativos, nosotros en ningún momento hemos visto un artículo que vaya en apoyo a los mismos. Ese tema de la reglamentación es muy importante porque justamente ahí es donde se da la particularidad de lo que la ley a nivel general plantea. Entonces es necesario que en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Educación o a través también ustedes como asociación, organismo que dirige o que lleva adelante la formación y la instrucción de todos los directivos a nivel nacional, creo que es importante que se incida en ese reglamento interno, en ese reglamento de la ley, porque es a través de ahí que se pudiera modificar ciertas cosas que la ley a nivel general plantea. Es que ellos no están haciendo su trabajo, porque un solo artículo te dice a ti que ellos deberían buscar la forma de averiguar o hacer investigaciones si lo que ellos están ofreciendo es el precio adecuado, o por lo menos que ellos sustenten realmente que tiene que tener ese costo y el por qué. Pero si ellos no hacen sus investigaciones, no hacen su trabajo, pues se están dando gusto todos los que están creando empresas para beneficiarse hasta allá nomás. ¿Por qué? Porque se los permite. Todo el que ha querido hacer empresa la hay. La ley permite, claro, la ley permite.
La ley permite. Sí, porque ellos deberían, la ley permite que ellos puedan regular, porque ellos dicen que deben exigirles a todos los que son las entidades licitantes la sustentación de cómo logró el precio de referencia antes de la celebración del acto público. Entonces, si esto se les debe exigir a ellos, esto nosotros lo hacemos, porque cuando nosotros por lo menos necesitamos comprar algo, tenemos que ir al mercado y buscar un precio de referencia. En base a ese precio de referencia, esa es la parte cuando nosotros licitamos. Pero ¿qué pasa con la parte del convenio marco? Nadie le averigua absolutamente nada. Saben que los precios están súper pasados y no hay investigaciones. Nosotros tenemos precios de referencia y por eso no queremos comprar allá y eso nos atrasa mucho. Estar haciendo una solicitud, tratando de que a nosotros no nos permitan comprarlo allí, nos lo permitan comprar en el mercado local y todo esto lleva un tiempo. Precisamente aquí leyendo un poco sobre algunos análisis que se hacen a ese tema de la ley de contrataciones públicas, en el artículo 15 pues se habla justamente de la actualización de la tienda virtual o de lo que antes se llamaba catálogo electrónico de productos y servicios, pero se habla también que se fiscalizaría el proceso de selección y ahora se quería en esta nueva ley se quería fiscalizar las entidades licitantes. Aquí pues en este caso la Dirección General de Contrataciones Públicas, a través de esa instancia, el órgano ejecutivo tendría pues el control de justamente fiscalizar que todo ande bien y en línea, en perfectas condiciones, de acuerdo a la ejecución de esa ley. Y precisamente pues ahora con el tema de educación, pues es importante que eso se pudiese pues ejecutar de esa manera como lo habla el artículo 15 de la ley 153. Pero más que eso, mi estimada profesora, hay otro punto aquí que es importante también pues preguntar, y es justamente sobre que si a raíz de todo esto que ustedes, porque yo supe en el marco de la pandemia, supe que había mucho problema sobre el tema de las partidas del FESE, que no se habían pues dado o que se retrasaban, algo así le entendí una vez que usted estuvo en alguna programación junto con nosotros también. Y ahora pues no sé si ya ese fondo está en línea o si ese fondo ya está siendo pues distribuido a nivel de todas las escuelas. Bien, para explicarle también a la ciudadanía que los centros educativos se manejan con fondos de equidad y calidad de la educación. El fondo que el centro educativo, Pedro Arrocha o Pablo Emilio, como sea, reciben el de 2022, está basado en el presupuesto del 2021 según la matrícula que hasta el 2021 tenía el colegio. Bien, cuando llegó la pandemia, resulta ser que ya nosotros teníamos todo un presupuesto, cómo íbamos a gastar los recursos del 2020. Habían necesidades que ya estaban establecidas la forma de inversión por la comunidad educativa. Cuando llegó el 2020, resulta ser que durante todo el 2020 no nos llegaron recursos. Nos llegaron hasta el final, casi en diciembre del 2020, una partida del 2020. Con esa partida nosotros empezamos a trabajar en el 2021 los módulos y todo eso, esos recursos se fueron. Nosotros nos quedamos sin recursos y al 2020 nos quedaron pendientes, del 2020 quedaron pendientes 2 partidas que nunca llegaron. Por lo tanto, trabajamos y se agotó muy rápidamente esa del 2020, iniciando el 2021. En el 2021 nos depositan por allá entre mediados y finales del 2021, nos depositan otra partida que fuimos trabajando problemas de los que ya se venían presentando para el 2020, que ya se veían en el 2019. O sea que tú traías un arrastre de problemas y que estos problemas, si no lo invertiste de una vez porque no tenía la partida, fueron creciendo. Usted sabe que si nosotros tenemos un problema de guano y había que comprar medicamentos o había que tapar hoyo, había que hacer tantas cosas con compras y no lo hiciste, pues el problema iba a ser mucho más grande. Entonces, en el 2021 nada más se recibió una partida del 2021 y comenzando prácticamente el 2022, fuimos recibiendo las otras 2 partidas del 2021 y estamos solucionando problemas del 2020, del 2019, del 2020, del 2021 en los centros educativos. Las partidas del 2022 no han llegado.
no podemos hacer todavía y seguiremos haciendo lo que sería nuestro presupuesto y nuestro proyecto para partidas extraordinarias, que son las partidas que van más allá de 30,000, bueno, con 30,000 dólares, y que antes nos decían que qué pasaba, que no hacíamos hasta 3 partidas, teníamos derecho, y ahora no podemos hacerla porque no hay recursos en el Estado. Entonces yo creo que ya es hora de que de verdad si le interesamos tanto a los gobernantes, si la educación tiene una prioridad como lo tiene salud, entonces los recursos deben llegar el 100% de lo que ya se tenía planificado y lo que aparece que sería el 6% del Producto Interno Bruto para los centros educativos para darle solución y que ellos realmente puedan nombrar el personal idóneo tanto en los departamentos de mantenimiento de las direcciones regionales como en todos los centros educativos. Nos hace falta personal. Quieren que mantengamos la bioseguridad en los mismos. Sin embargo, el recurso humano que tenemos no da abasto. Se tiene que pedir ayuda hasta los inspectores para estar limpiando y que al llegar la siguiente jornada la escuela esté limpia en buenas condiciones. Profesora, una preguntita, ya que estamos hablando de presupuesto. Ya estoy entendiendo mejor y creo que lo que nos están viendo ya están entendiendo mejor todas las peripecias que pasan los directivos para mantener nuestras escuelas en funcionamiento. Y yo quiero aplaudirlo porque a pesar de todos los inconvenientes, tenemos a nuestros hijos en las escuelas y los directivos están dando la cara, están ahí en el frente haciendo todo lo posible para que nuestros muchachos tengan esa educación que necesita el país, no solamente los jóvenes y los niños, sino el país. Y ya entendimos que ustedes trabajan sobre la base de los problemas del año anterior. Entiendo eso aquí tomé ese apunte. O sea, todo lo que ustedes hacen para este año es en base al problema que se presentó el año pasado. El problema que se presente este año, claro, el problema que se presente este año lo corren para el siguiente y así vamos. Es un arrastre. Y ahora en pandemia... Algunos se pueden solucionar en el mismo año. Correcto. ¿Sí? Hay problemas a corto plazo que uno lo soluciona de inmediato, mediano plazo, que ya lo están metiendo dentro del presupuesto para el siguiente año. Claro. Al punto que quiero llegar es que ustedes hoy, 2022, están resolviendo problemas del 2019, 2020, 2021. Y también problemas que se nos presentan en este momento. O sea, tenemos que ver por todos los problemas con esos recursos que a las finales no son tantos porque todo no se puede utilizar para mejorar los centros educativos. Claro. Recordemos que el FESE da para 2 cuentas que se manejan en el Banco Nacional, que es bienestar estudiantil y fondo de matrícula. Con bienestar estudiantil nosotros vemos necesidades de los estudiantes como los uniformes, el transporte, aquellos que tienen la necesidad, alimentación, inclusive ayudas para medicinas y atenciones, ¿no? Entonces, y también nosotros vemos libros y todo lo que tenga que ver con el estudiante. Con el fondo de matrícula tenemos administrativa, todo lo que tendría que surtir al colegio de alguna necesidad de tinta, de hoja, de máquina, de aires acondicionados, claro, plomería, todo aquello que se requiera para el colegio. Aquí la parte esencial, profesora, que quería decirle es que para poder entender los problemas que ustedes tienen hay que entender el sistema. Para entender el sistema hay que conocer toda la reglamentación, las leyes que giran en torno a esta gran problemática y por qué de alguna manera se dieron de una forma y quizá no se dieron de otra. Entonces yo pienso que sí es importante lo que dije anteriormente, el seguimiento de poder incidir en la reglamentación de esa ley. Primero eso. Segundo, el tema de por qué no hacer de pronto una propuesta de modificación a la ley que también a nivel de participación ciudadana se puede hacer. Andeo puede presentar una propuesta de modificación a la ley de contrataciones públicas, pero eso no solamente es el problema, el asunto, sino que aparte de eso tendríamos que ver otras cosas. El seguimiento que da Contraloría de la República, que ya usted lo acaba de mencionar. O sea, Contraloría de la República tiene esa oficina cercana a las direcciones regionales a la cual se puede asistir y ellos pueden ver muy de cerca con lupa, por aquí tengo una lupa,
muy de cerca con lupa lo que está pasando a nivel de contrataciones y si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Pero aparte de eso, estimada profesora, el nivel de conciencia que debemos tener padres de familia, educadores y directivos cerrando filas en función de darle una mejor oportunidad al sistema educativo que permita que los fondos lleguen de forma adecuada, que no tengamos ese problema de sobrecosto, que no tengamos ese problema de entregas tardías, que no tengamos ese problema de... Yo he quedado sorprendido con el precio de los fletes. El 50% del precio usted se lo gasta en fletes. ¿Sabes? Eso es, y vamos a suponer las escuelas ahora en las áreas más lejanas, en áreas como la comarca, por ejemplo, ¿cómo estarán estos directivos en esos centros educativos? Si usted que está un poquito más acá, porque bueno, usted está aquí mismo en Santiago, de Veraguas, está en Veraguas, perdón, hay otros que están más lejos todavía adentro, en la misma montaña de nuestro país, cómo manejan esta situación y es triste ver que la educación pues se mantenga en esa realidad. Por eso este programa más que plantear temas polémicos, lo que está planteando, lo que plantea es una solución muy sencilla. Hay que revisar la ley, hay que revisar la reglamentación, profesora. Creo que hay que incidir, hay que revisar cuál es el papel que juega o que está jugando la Contraloría de la República. La Defensoría del Pueblo, usted dice que usted no le hace más solicitudes, pero es una institución que está allí y que fue creada, me acuerdo, el primer defensor del pueblo, nuestro gran amigo el doctor Ítalo Antinori, que le dio un gran contenido a esa institución que recién pues inició en aquel tiempo. Hoy día esa institución tiene que cumplir un papel a favor justamente en este caso de la educación panameña. Entonces yo considero, profesora, que es momento de que se incida fuertemente en estas áreas que acabo de mencionar. Pues básicamente entre los apuntes que he tomado veo esa problemática y hay que hacerlo. Mire, le voy a poner un ejemplo bien sencillo, que lo habla la Ley de Contrataciones Públicas, la Ley 153. El Ministerio de Seguridad tiene la capacidad de hacer compras sensitivas, lo que ellos le llaman compras sensitivas, llámese armamento, municiones, etcétera, etcétera, y lo puede hacer de forma secreta y tiene dentro de la ley ciertos parámetros que ellos pueden conseguir a raíz de la compra sensitiva que están haciendo. El país tiene que defenderse, necesitamos, por ejemplo, municiones, necesitamos armamento, necesitamos patrullas, necesitamos policía, necesitamos lo que sea. Tiene que defenderse de la delincuencia y de todo lo que está sucediendo. A nivel de seguridad pública eso es importante, pero a nivel de educación estamos hablando del futuro del país. Estamos hablando de los jóvenes que después van a ser quienes, nuestros gobernantes, nuestros empresarios que van a estar a la cabeza de muchas cosas en este país, necesitan una educación de calidad. Entonces, el llamado de este programa es justamente a eso, hacer incidencia en esas áreas, hacer lo más posible para que justamente pues el Ministerio de Educación siga haciendo la labor o haga la verdadera labor que necesita nuestros jóvenes y nuestros niños. Profesora. Así es. Esto sí, agradecemos esa oportunidad que nos brinda esto y sabemos que va a llegar y queremos que cale porque realmente estas son una de nuestras grandes problemáticas. Aceptamos los retos que la ley nos enmarca por la cual concursamos o estamos dentro de los puestos de los centros educativos como directivos. Pero necesitamos las herramientas también que ellos se comprometieron desde el momento que las escribieron. Entonces, no es justo que a nosotros se nos exija todo lo que enmarca la norma y lo hacemos y trabajamos hasta con las uñas, pero lo que les corresponde a ellos, lo que les compete, no lo están haciendo como debe ser. Así que aquí hay parte de responsabilidad de todos. Si todos trabajáramos según las funciones y la normativa tan sencillo como esto, créame que nosotros vamos a tener resultados diferentes.
¿sí? Claro, profesora. Esto, Así es. licenciado Alberto, sí. Bueno, Muchas gracias por la oportunidad que claro. nos brinda. No, gracias a usted, profesora, y bienvenida siempre a este programa. Pues vamos a seguirla invitando, porque necesitamos ver cómo sigue el tema educativo. Sí. En la próxima oportunidad vamos a invitar a Y en la parte académica, sí, entonces sería para el siguiente. Claro, en la parte académica vamos a hablar de la parte en el siguiente programa. Vamos a invitar también a dirigentes docentes y vamos a invitar también a dirigentes de los padres de familia. Va a estar con nosotros también en ese programa. Así que por ahora eso es todo. Este programa Expo Verdad se transmite a través de nuestras cuentas de redes sociales Único Panamá y también en la emisora Único Radio. Lo puede, oiga, ya se puede, profesora, ya se puede descargar Único Radio a través de Play Store y a través de los que tienen iPhone. También en iPhone pueden descargar Único Radio. Solamente busca Único Radio, eso es todo lo que tienen que hacer y lo descarga. 24 horas del día, música, ahí hay música a todos los niveles, todos los gustos. Y los días miércoles, pues estamos en este programa, estamos por abrir otros programas más que ya están dentro de los planes, así que no se pierdan ningún detalle de lo que viene. Así que nos vemos. Saludos, profesora, gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones, saludos.